Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC, estamos en el grupo Radio Cómplices y sobre todo, perdón por estos minutos de retraso en el programa que, como siempre digo, estáis esperando. El Taquillero, un programa en el que hablamos con Iván Belenda, Óscar Gómez y Dani Belenda. Un programa que siempre nos trae la última información y todo referente al mundo del cine, series, etcétera. Así que, sin más dilación, y como siempre, estáis en el Taquillero, en Grupo Radio Cómplices. Todo vuestro. Hola a todas y a todos. Hola, muy buenas. Buenas. Bienvenidos al octavo programa del Taquillero que hacemos aquí en Radio Cómplices. Hoy estamos por fin los tres, después de una serie de programas que hemos ido fallando, menos Iván, todos los demás. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre magia en el cine, tanto dentro de las películas de fantasía como dentro de las películas que son protagonizadas por magos. Entonces, vamos a hablar un poco en general en algún caso, de sagas o de personajes que entren dentro de estas características y bueno, para empezar, ahora mismo el mago más famoso que hay dentro de la fantasía sería Harry Potter, con las películas de Harry Potter, que son 8, si no me equivoco. 8, ¿no? Sí, son 8, ¿no? son 8. Sí. De 2001 a 2011 se estrenaron las 8. Y bueno, en este caso no sé si queréis comentar algo, porque son tan archiconocidas. Bueno, el mundo de la magia que se cuenta en esta historia es un poco la actualización de lo que es todas las historias de magia que habíamos visto en el cine anterior, ¿no? Unos aprendices, unos conjuros. Sí, lo que pasa es que, bueno, desarrollado a lo largo de 10 años, 7 libros eran, 8 películas y sí, cada película, bueno, igual no cada película, pero sí que al ser varias, al haber pasado 4 directores por la saga, pues cada una de ellas, bueno, cada una de las películas que dirige uno de los directores tienen su estilo particular, ¿no? En este caso yo creo que inevitablemente la tercera, dirigida por Cuarón, yo creo que es la más llamativa o la que mejor puesta en escena, dirección, fotografía incluso, yo creo que tiene, ¿no? Además que fue un poco un salto hacia la madurez que se venía viendo ya en los personajes protagonistas, ¿no? Al final las 2 primeras películas eran algo más infantiles, entre comillas. Claro. Y digo entre comillas porque aún tenían cosas, es decir, yo por ejemplo, que la primera de 2001 la vi con 7 años, pues tiene un par de momentos de impacto, te sorprenden, igual ahora no tanto, ¿no? La segunda también tenía alguna que otra cosa oscurilla, ¿no? Por ahí, las imágenes, por ejemplo, de la gente petrificada. Y sí que luego a partir de esas 2 ya como que el tono se iba oscureciendo, ya no eran solo en momentos puntuales y ya no, la atmósfera de las películas era más oscura, más tenebrosa. Y yo siempre es una saga que bueno, yo crecí viendo esa saga, a la que le tengo mucho cariño, y realmente no hay ninguna de las 8 películas que no me guste. La que menos me gustaría tal vez es la quinta, La Orden del Fénix. La Orden del Fénix, pero igualmente creo que no está mal de ningún modo. Bueno, igual no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, pero la salva un poco esta especie de política, creo que era, que les empezaba a poner restricciones a los alumnos. No, Dolores Umbridge podría llamarse. Sí. Yo creo que ese es el personaje que levanta un poco la película, porque más allá de eso, creo que es la que menos chicha podría tener. Yo creo que también se nota un poco que a partir de la quinta, claro, la dirección la coge David Yates, que era un director más de telefilms, de películas para televisión y tal, y que sí es verdad que repasando un poco las últimas, creo que sí que fue mejorando,
¿no? A la hora de elaborar pues ciertas escenas o aprovechar un poco, digamos, los espacios y con la ayuda de la fotografía y tal, no sé, adquirir algo más de personalidad. Pero claro, veníamos de algo previo que, bueno, Mike Newell tampoco es que tuviese como una mano muy personal y tal, pero sí que, sobre todo en la dirección de actores, se notaba un poco su presencia. Y yo creo que fue un poco el cambio ahí, el cambio en la puesta en escena, lo que no en el guión en sí, lo que hizo que flojease un poco la quinta. Yo creo que a partir de la sexta, la séptima y la octava ya adquirían un nivel pues más o menos parecido a lo que tenían las primeras películas. Sí, Yo creo que eh, yo, yo, yo creo que la tercera, por lo que veo que tanta gente la recuerda tan bien, yo creo que es porque es la que asienta un poco el cambio de estética. Porque si nos fijamos en la primera y la segunda, en el cambio de la primera y la segunda a la tercera, no es ya solo un cambio en el tono, sino en la estética hasta de los personajes. Porque, por ejemplo, el personaje que dirige la orquesta en el colegio, que es el que enseña lo de Wingardium Leviosa, cambia completamente su aspecto. Hasta Hogwarts y sus alrededores cambian, el sauce boxeador se encuentra más lejos, la casa de los gritos está representada de otra manera, las texturas de la película ya se vuelven mucho más grisáceas y grises. El propio título de la película, que Harry Potter son películas que siempre es como el título, un zoom, ¿no? Hacia el título, y luego después, en el cielo normalmente, y luego después empieza la película y tal, y en ese ya había como mucha niebla, ¿no? Nubes, todo muy tenebroso, no se puede comparar el partido de Quidditch de la primera o la segunda al partido de Quidditch de la tercera, que es como medio una película de Sí, terror. bueno, una lluvia torrencial. sí, y de hecho que en Alfonso Cuarón tampoco creo que le interesase mucho el tema del Quidditch y tal. No, Es decir, yo creo que incluye la escena porque requiere de un desenlace ahí bastante impactante, ¿no? Pero quiero decir, no es como en las dos primeras, que sobre todo en la primera se tiraban como 15 minutos jugando al Quidditch, en la segunda reducían un poco el nivel, pero quiero decir, la escena del Quidditch ya era larga, sí, ¿no? sí. Y luego es que Hogwarts, como no consigue más allá de tener interinos en el departamento de contra las artes oscuras, pues en cada película hay uno, y la verdad es que el de esa película, el de La prisionera de Azkaban, es muy mítico, ¿no? Que luego en la cuarta es Brendan Gleeson, que es brutal, pero sí que es cierto que este R.J. Lupin, creo que era, joder, es un pedazo de personaje. Yo, volviéndola a saber, de hecho, quería hacer ese matiz del cambio, porque tengo que decir que, encantándome Alfonso Cuarón, tampoco me parece, porque la producción es la que es, ¿eh? No exactamente es porque él dirigiese mejor ni peor. No me parece exactamente la mejor dirección de la saga en cuanto a ritmo, planos, escenas que te rompan la cabeza. Es como que ahí pongo un poco más a David Yates porque de hecho, mientras estaba viendo la película, porque es que la vi hace muy poco, entonces puedo comentar algo. No sé si la gente se recuerda que en la película había un objeto que se llamaba el giratiempo, con el que Hermione podía ir a todas las clases y tal. Y entonces hay una escena en la que se juega con el tiempo, que es prácticamente una escena que llega hasta el clímax de la película, y ahí la dirección es brutal, es buenísima. Como, pues eso, vemos a los dobles de ellos, ¿no? En plan, el pasado de ellos, y cómo pues Hermione y Harry se cuelan por ahí y tal. Pero antes, la dirección de las escenas de antes es un poco rara en cuanto a que eres consciente de que Alfonso Cuarón lo ha estado dirigiendo todo, y hay como, por ejemplo, la parte del principio que se hincha la mujer esta y tal, es como que todo está dirigido muy rápido, los planos no duran nada,
yo creo que le metieron tijera ahí a él a tope, ya que ya es una película larga en sí. Y todas estas escenas de clases y tal son rapidísimas. Solo hay una escena de antes de que llegue, dos escenas de antes de que llegue ese momento del clímax, que sí duran lo que parece que tienen que durar, que son la de cuando Harry descubre quién es Sirius Black y tal, que es, digamos, cuando él se pone la capa de invisibilidad y se cuela por ahí, porque no le dejaban, de hecho, creo, porque no tenía tutores legales, no le dejaban ir a esa excursión y Sí, es tal. verdad, sí. Y, Como precisamente hinchó a su familiar, sus tíos no claro, le firmaron el permiso y se quedó solo. eso es. Y además es que antes, justo después de eso, los hermanos de Ron le enseñan por primera vez el mapa del merodeador, que ya sabemos que es una cosa que estéticamente las películas hicieron muy bien. Es un mapa que es muy bonito, ¿no? Cómo se abre, cómo se ve Hogwarts dentro y tal. Y luego hay otra escena que es la del principio, antes de que llegue el autobús, que además es una escena bastante cómica, ese autobús que va rapidísimo y se Mm. mete entre los autobuses y tal. Sí, Y además ahí, recuerdo que en el DVD, sí, en el menú de play, escenas y tal, era la En la secuencia que te cabeza. ponían de cabeza. claro. Claro, Sí, Es que sí. es muy buena esa secuencia porque además esa secuencia tiene una cosa que es mostrarte la magia. A veces Harry Potter muestra la magia de una manera muy cotidiana, ¿no? Hace así alguien con la varita y se recoge su maleta. Y dices tú, hostia, pero haz algo más guapo, ¿no? Con la magia. Y ahí ver un autobús cómo recorre con invisibilidad, con hacerse más estrecho y tal, pues me parece que quedaba bastante bien y que en pantalla se veía muy bien. Y creo que es que, claro, la tercera al final reúne todos esos cambios de tono que se asientan realmente, porque en la primera y la segunda no se asienta ya nada prácticamente para después. Ni Voldemort es igual estéticamente, ni el colegio, ni nada, ¿no? Son como un poco dos películas aparte, que además eran de un corte mucho más infantil por ser dirigidas por Chris Columbus. Mm. Mm. y, y me parece interesante ese giro de tono. Yo disfruto mucho más de las películas de Harry Potter en plan oscuro que coinciden con las que son en plan adolescente también. Mm. Mm. Las disfruto más que cuando son niños, ¿no? Yo hacía mucho que no veía la del prisionero de Azkaban y la vi también hace menos de un mes. Y también yo tenía como muy metido en es la mejor de todas y cuando la vi dije, pero igual puede ser la más vistosa en ese sentido, pero a nivel narrativo es menos interesante que otras. Sí, 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 estoy Porque de al acuerdo. final no tiene como una serie de cosas que hay por descubrir, pero no hay como un malo. Por, mm, Puede que haya algunas cosas que en este tipo de historias funcionan muy bien, que es al menos sea falso o sea real, un villano o algo a lo que encararte. En esta película no tienes nada que creo que ya pasaban varias de las posteriores, de lo que es las clases, quitando alguna clase suelta que hay por ahí, tú no tienes conciencia de que están estudiando ese año, porque ves casi lo que hacen en el tiempo libre, cuando creo que en todas las anteriores veías mucho más de cómo se formaban. Claro, Pero, es que además, sí, no, es que estaba pensando, ¿no? Que es la única de la saga que realmente no tiene como villano a Voldemort. No, quiero decir, porque al final en la segunda Sí, tienes al recuerdo de que, pero es él. En la cuarta, pues tienes, ya lo ves desde el principio. Y de hecho, a partir de la cuarta ya es como, vale, nos estamos centrando en lo que sucede en cada año, ¿no? La Orden del Fénix, el tema en la quinta, ¿no? El tema del reclutamiento y tal, para luchar contra Voldemort. En la sexta, para buscar los Horrocruxes y tal, bueno, para empezar a buscarlos. Y en esta realmente es como la que más se aleja del foco principal de toda la saga, ¿no? Es como la subtrama.
Es como una Ujú. subtrama realmente de la saga en Que ahí general. dices, igual le ha venido hasta mejor, no sabes si le ha venido o mejor o peor, porque igual al no tener eso, pues ha podido jugar más fuerte en alguna cosa en el aspecto estético con los dementores, esa entrada en el autobús, que yo creo que es como de las presencias más terroríficas que igual se recuerdan de toda la saga de Harry Potter. O dices, ¿y si ya hubiera pillado que fuera uno de los libros con mucha más chicha de Harry Potter y hubiera quedado una película más adocenada, hubiera quedado más espectacular porque hubiera puntualizado y hecho más grandes escenas que ya de por sí por el contexto narrativo eran grandes? Quién sabe, porque a mí sí que hay ciertas películas ya en altura cuando aparece Helena Bonham Carter, que no sé cómo se llama, ese personaje yo como que no, ya estoy un poco desinteresado de la mayoría de secundarios cuando llegan esas películas. Y no sé, igual, pero también porque lo que hemos dicho, el Yates al principio pues era más fallón en sus cosas, que tampoco me parece que en ningún momento alcance la gloria, pero bueno, al menos lo hizo mejor en las siguientes. ¿Queréis decir algo más de Harry Potter o pasamos a otra por ir Sí, por hablando de más películas de magia? No sé si queréis vosotros sacar alguna. Bueno, yo, aprovechando que Dani ha comentado que el personaje, ¿no?, del profesor que les enseña defensa contra las artes oscuras es el actor Warwick Davis, que fue el protagonista de Willow. Entonces, por enlazar ahí con Willow, que realmente es una película que yo en la infancia me la vi un montonazo de veces y es una película que me gustaba mucho. Al final, Willow era una historia muy deudora, yo creo, del Señor de los Anillos, aunque, bueno, realmente se hizo antes, de hecho 12 años antes me parece, del 13, del Señor de los Anillos, que es una película que yo recuerdo con mucho cariño, pero me estoy dando cuenta de que, bueno, no la he visto desde hace mucho tiempo, pero no sé si la habéis, bueno, si la habéis vuelto a ver, si notáis que esta película ha envejecido mal o algo así, porque es que realmente la mayoría de comentarios que escucho acerca de esta película es que es de estas que merecen mejor Que tienen la mejor pena. recuerdo en el Claro, interior. tienen mejor recuerdo, exactamente, es decir, que mejor, si la vas a revisionar, revisiónala con cuidado, sin muchas expectativas, porque se te baja como la calidad, que realmente yo los recuerdos que tengo de esa película es como que una muy buena película de aventuras, bastante, bueno, dentro de su entramado, ciertamente original, ¿no? Tampoco mucho, pero bueno, tenía sus cosillas, tenía a Val Kilmer, ¿no?, como el héroe que acompañaba al personaje de Willow y tal. Que este tipo Pero de películas de fantasía de los 80 como Legend, por ejemplo, creo que a día de hoy, sobre todo merece la pena ver, pues, maquillajes, diseños de personajes más allá de narrativamente, porque sí que creo que ese tipo de historias hoy día es mucho más pesado de ver que otras que igual son de aventuras, pero son en entornos urbanos, como que ahora ya se ve salvo en honrosas excepciones como la de Dentro del Laberinto y tal, creo que en la mayoría es un poco difícil de ver porque se ve todo muy artificial y ya, no para bien. ya, bueno, y también el tema del ritmo, ¿no? De hecho, es que a Willow me viene a la mente también por el tema de, aparte de que se dice que si la revisionas, pues igual te pegas un poco la hostia, ¿no? Pero hay unos amigos míos que la vieron hace poco y no la habían visto y les pareció bastante aburrida. Entonces, igual también hay un problema en cuanto a cómo se estructura la narrativa de esa película, que es que yo no recuerdo que sea aburrida, pero probablemente, yo que sé, tenga sus tiempos muertos, que tú cuando eres pequeño igual, como estás maravillado por la parte técnica, ¿no?, de aquella época, cómo estaban hechos los maquillajes, cómo los efectos prácticos, ¿no?, cómo se utilizaban. Claro, igual ahora es verdad que es un poco shock ver esas películas ahora por claro, el paso del tiempo,
les afecta en cierta manera, como pasa, por ejemplo, no tiene que ver con magia, ¿no? Pero yo que sé, Los Inmortales, yo creo que es una película que tiene su encanto, pero le sucede un poco lo de que hay algunas cosas que no envejecen Los bien. Inmortales, además, con el prólogo que tiene, a mí me da la sensación de que va a tener mucho más chicha y al final toda la película es un uno a uno. Claro, te lo presentan como esto es una batalla por ver los supervivientes de tal y ya estás viendo a los dos últimos, pues le baja a cualquiera ese soufflé. Eh, Yo, por decir algo del tema de Willow, es que, claro, antes de ver de empezar el programa, he visto como las listas que manejabais y he dicho, vamos a buscar cosas un poco no apartadas y tal. Y yo simplemente comentario rápido de que la serie de Willow tiene un 4,5 en el Film Affinity. O sea, yo no sé si es porque incluye estas cosas que a los fans que tienen ya muchos años y que la recuerdan tal, no les ha gustado nada. Cosas relacionadas con incluir a personajes, eh, pues eso, negros o orientales o yo qué sé, o con orientaciones sexuales que no heterosexual, vamos, no heterosexuales, pero es que un 4,5 y me lo acabo de encontrar ahora, porque además, no sé, yo vi o sea, yo la serie la vio mucha gente que conozco y me dijeron que bueno, que era un poco una de cal y otra de arena, pero una de cal y otra de arena a un 4,5. Bueno, tú sin Film Affinity ves Los doses, ¿no? claro, o sea, bueno, yo creo que más que por la calidad en sí de la serie, yo creo que es por lo que estás diciendo, ¿no? El tema inclusivo al final a mucha gente le molesta. Que yo no Pero es sabía que que pasa, tenía esta serie, ¿sabes? O sea, yo no sabía que tenía nada inclusivo ni nada, o sea, no sé, que tú sí la viste, ¿no? ¿O no? no, yo no No la la he viste. llegado a ver, no, Es no. que no había leído y entonces he visto la nota y me ha sorprendido mucho viendo que hay personas que trabajan en la serie con mucho nombre, o sea, tanto por ejemplo en música, ¿no? James Newton Howard y luego pues está Tony Revolori en actuación, Ralph Ineson, que era el padre en La Bruja. Mm. eh, bueno, si te vas a las matemáticas y tus conocidos te dijeron una de cal y otra de arena, que eso se podría decir pues un 5 un 6 y luego están los otros que les ofende, ponen un uno, pues ahí sale la queda. media de que tenga un 4 y pico, Ya, como ya, ya. comentas. Es que luego también me sorprende y lo veo muy... especulaba que fuera muy relacionado con la opinión del público porque al final las críticas profesionales de prensa son buenas, en general. Es que son buenas. Entonces me sorprendió un poco y si os parece voy pasando como a alguna otra cosa Adelante. que tenía mirada. Bueno, lo que quería comentar era aquí algún fracaso, ¿no? Algún fracaso gordo con el tema de la magia. Adelante. Y voy a empezar por Eragon. Eragon. Mira, no había yo Eragon, caído en Eragon. Eragon es. Bueno, Eragon, que además tengo entendido que se va a hacer un reboot en forma de serie de televisión. Lo estoy viendo aquí, sí, efectivamente. El guionista va a ser el mismo escritor del libro, para Disney Plus, por supuesto. Eragon fue o sea, yo no recuerdo a mi madre, por ejemplo, sentir un chasco tan grande después de salir del cine con una película como esta. Yo he de reconocer que era muy pequeño, o sea, tendría 8 años, ¿no? Salió en 2006. Yo tuve un 2006. recuerdo muy raro como de que no me... Siendo pequeño, que estas películas te tienen que divertir y tal, como que salir de la película en plan, ¿no? Como No, que no me había llegado. sí. Y luego esta película tiene a John Malkovich, tiene a Jeremy Irons, a Jimon Hounsou y tal, a Gary Lewis. Y
Yo es una película que cuando la volví a ver pasados los años me pareció muy mala, pero muy mala. A mí eso está en una de claro, tú dices 8 años, pues yo imagino que tendría 12 o así cuando la vi. Y de estas primeras películas que dices, no, esto se supone que es todo lo que me tendría que gustar como niño de 12 años y no hay ningún momento en el que me Claro. esté rompiendo a divertirme. Porque tampoco recuerdo que fuera larga. Pero No, sí, de hecho, Hora 30 y no llegaba a hora- hora 40. pues ya me dirás, con 12 años aguantas hora y media sin problema. Que digo, si tuvieras 6 todavía podías justificarlo en eso, pero hombre, sí, es... también es verdad que juega muy en contra de la película. Ya en general, sí es verdad que yo la película me pasa como Dani, yo cuando la vi, que encima yo creo que la vi contigo en el cine, con tus padres, salir con una sensación un poco de bueno y luego verla años después y decir, no, esto no era tal. Pero le hace flaco favor que se estrenase, vale, 3 años después del Señor de los Anillos, de la última del Señor de los Anillos, que al final, quiero decir, estás adaptando una película que es fantasía medieval, que tienes dragones, tienes ahí hechiceros, tienes tal, tienes no sé qué, igual no lo quieres hacer, pero es que por comparativa se te cae todavía más. Ya, ya. Bueno, Porque pero la estuvo muy historia... de moda en esos tiempos. Es el tiempo de las Narnias, de esta otra, joder, de la Brújula Dorada, de la del Europa, es Señor. O sea, se estaba yendo mucho a ese tipo de fantasías. y que también porque bueno, las otras películas, las de las Crónicas de Narnia y la de La Brújula Dorada, pues bueno, estaban dirigidas por personas, Chris Waits o La Brújula Dorada o Andrew Adamson, las Crónicas de Narnia, bueno, que eran directores que ya tenían como cierto recorrido en el mundo audiovisual, y aquí en Eragon te cogían a uno que se llama, tengo que mirar, Stephen Fangmeyer, que no hizo nada más, o sea, es decir, hizo esta película y ya no debieron de llamarlo para hacer absolutamente nada más del fracaso No, que fue rotundo. y es que este hombre era supervisor de efectos especiales. O sea, yo por lo que tengo aquí delante había hecho había sido supervisor de los efectos especiales de Terminator 2, Parque Jurásico, Twister Mm. y Salvar al Soldado Ryan. Con grandes efectos Son grandes, especiales. claro, son Sí. grandes películas, pero yo tengo un recuerdo, narrativamente tengo un recuerdo de ser una película muy difícil de seguir, no de perderte ni con el misterio ni con los personajes, de seguir, de querer seguir, de Y tener... que igual hay gente que no tiene pulso narrativo y se le dan muy bien cosas, pero no. Y mira, como hoy hablamos de fantasía, uno de los creadores de los primeros efectos especiales stop motion, Karel Zeman en Checoslovaquia, o sea, hacía cosas muy sorprendentes a nivel de efectos especiales en los años 60, pues muchas veces fabricando en miniatura las cosas y superponiéndolo en el plano para que pareciera que era real, pero muchas de sus películas las ves y durando hora y cuarto te cuesta un montón porque son tan lineales cuando las narran que dices, es que estoy viéndolas únicamente porque me llama mucho la atención ver las cosas que hay delante, pero la historia que me estás contando es que si no me estuvieras contando nada me daría lo mismo. O sea que igual este es un ejemplo 50 años después de lo mismo. Y dicho esto, paso a otros dos batacazos muy, muy heavy, que además uno de los dos la fui a ver al cine como también, ¿no? Que nos íbamos a divertir, nos divertimos un poco más, la verdad. Son dos películas, bueno, antes hemos dicho Eragon, es cierto que es una película sobre todo de dragones, pero bueno, al final no deja de haber brujería y magos y tal, por matizarlo. Pero yo ahora voy a hablar de dos películas protagonizadas por Nicolas Cage, En tiempo de brujas y El aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo fue con la que me divertí un poco más. Obviamente es un remake de un clásico de Disney, que por cierto el corto es maravilloso, de Mickey Mouse y tal. De hecho, en la lista, yo cuando puse el aprendiz de brujo me refería al corto de Disney, no a Claro, esta claro. No, película sí, de Nicolas Cage. sí, lo imaginaba, lo imaginaba. Yo esta película además recuerdo que como tenía a este Jay Baruchel, que era el protagonista de Juego hasta el fin,
Claro, la película intentaba irse por un tono cómico, porque además él, al ser un chaval relacionándose con un brujo que era Nicolas Cage, pues claro, ver cómo ese contraste de maneras de ver la vida y de percibirla, pues tenía que ser muy gracioso y al final yo pensaba en esta película para una persona que no la vea en clave familiar y digo, hostia, es de estas películas que vas con tu primo y con tu tío al cine y tu tío te paga la entrada y se va a ver otra. Porque es que si no estás en ese plan, no funciona. Y la otra, la de En tiempo de brujas, era una película que era todo lo contrario, mayores de 18, ¿no? Quería ser como ruda, como muy, pues eso, tema capa y espada y brujería y el caballero que acaba con las brujas y tal. Y era una película, ambas son cortas, relativamente cortas, vamos, duran hora y media, hora 40. Y no, esta película. Además, esta película intentaba virar al terror a veces. Es una película que la vi en la uno y tal, la vi en abierto. Y llegar a terminarla era duro, o sea, el mantener la atención y tal. Sí, Y no, además sí, la tenía verdad. un poco de serie B, la verdad. También. Bueno, bastante, porque yo además recuerdo que, a ver, había una diferencia entre, yo qué sé, por quiero decir, los escenarios y demás sí que estaban medianamente trabajados, ¿no? Yo recuerdo una escena en la que pues tenían que cruzar un puente, tenían a una bruja metida en el carro, o sea, en el carro encima dentro de una jaula y tal. Quiero decir, toda la dirección artística y tal, pues oye, era bastante buena pero luego, por ejemplo, cuando tenían que meter algo de ordenador, eran efectos dignos de Sharknado y no exagero mucho, ¿eh? Es decir, Ya, entonces, claro, que dices, pues igual, a ver, el presupuesto les daba para lo que querían priorizar un poco la estética más que la técnica y salió un churro, porque la película, sí es verdad que tú te pones a ver y dices, bueno, fantasía medieval, tienes a Nicolas Cage que te puede caer mejor o peor, te puede gustar más o menos, pero bueno, quiero decir, siempre con Nicolas Cage nunca sabes lo que te vas a encontrar, porque al final tiene de todo, ¿no? Pero yo que sé, tienes a Ron Perlman, ¿no? El protagonista de Hellboy, por deciros una. Sí es verdad que esta película descubre a una actriz que es muy buena, que es Claire Foy, que posteriormente salía en First Man y tal, y hacía de la reina de Inglaterra creo que en 2 o 3 temporadas de The Crown, pero luego la película es que no se sostenía por ningún lado. Y quiero decir, porque hay películas de estas que tienen un rollo serie B que suelen ser simpáticas, ¿no? Quiero decir, te dejas llevar un poco por cómo están hechas y demás, sientes como una simpatía particular y esta película no lo tenía. Era muy ramplona, muy cortita, por suerte, ¿no? Pero que no iba a ningún lado. Oye, bueno, no, que adelante. iba a decir otra, la última ya por acabar con el tema. Vale, pues entonces os lo comento ya. Hacemos el programa entero hablando de películas de magia y hacemos luego otro programa, otra semana, en el que hablamos de magos sin aspectos de magia. Como. En vez de hacer el corte, Como acabamos el programa únicamente hablando de películas con magos mágicos y hacemos otro programa con magos de los que engañan, de Luis Piedrahita y compañía. Vale, entonces sí, sigue con... Vamos, si os parece, pues llevamos medio programa y si queremos hablar a gusto... Yo iba a hablar de otro batacazo, ¿sabes? O sea, de El último cazador de brujas, ¿no? Encima estaba ahí Michael Caine con Vin Diesel. Es terrible la película, es muy mala. Michael Caine tiene por ahí alguna, ¿no? De actor de reparto, pero de primer actor de reparto, ¿no? Del actor de reparto Sí, más... sobre todo en los últimos años, que ya era un poco más, me voy a pagar... Bueno, los caprichos. igualmente os voy a mencionar un par de películas en las que está como secundario que no son de este siglo, que dices tú, pero a ver, entiendo que igual tenías problemas económicos y por eso has querido participar en esto, pero es que en Tiburón 4 está ahí de secundario, la película es horrible. De hecho, bueno, en ese caso sí que dijo que era porque necesitaba pagar la casa y tal, entonces pues que hizo esa película. Pero luego
No sé si os acordáis, si habéis visto, espero que no, porque os ahorraríais un sufrimiento tremendo. En Tierra Peligrosa con Steven Seagal, que Michael Caine es el villano de esa película. Y dices tú, pero madre mía, pero es que encima está absolutamente desganado Michael Caine en la película, es decir, no reconoces al Michael Caine. No es un actor, que es Steven Seagal. Porque yo no entiendo muy bien eso que hacían los actores de cine de acción de los 80 y 90, de ponerte a un actor como villano y tú, tal vez digo, es que cualquier cosa que me vaya a dar el villano está muy por encima de lo que das tú, que son patadas y ya está. Ya. Sí, hombre. Y no hizo El héroe de Berlín con Frankenheimer también, que es en plan de las de Frankenheimer, ya es gama baja. Bueno, pero a mí esa película sí me gusta. No la metería en el saco de estas. De hecho, me gusta... No, pero de las malas de Frankenheimer sí. Bueno, yo ni mala. Yo diría que es de las menores, siendo un director que es de las menores. Porque es que era un director muy bueno, Frankenheimer. Pero sí, Dani, continúa con El cazador de brujas. No, ya está. O sea, simplemente... Pues lo intento de Vin Diesel porque le salga una saga y no le ha salido. Ya le han salido 3, que es la de Triple X, la de Riddick y la de Fast and Furious. Pues quiere seguir metiendo, pero no le sale. Claro, yo es que pensaba, vamos a hablar también de cosas que han salido mal, porque son películas que buscan, ¿no?, mucho el entretenimiento, pero no vale solo con entretener, sino que hay que tener personajes carismáticos. O sea, no, muchas veces nos pensamos que cuando buscamos, ¿no?, un género, a veces, pues quiero ver una de magos, ya, pero es que una de magos puede ser una pesadilla, ¿eh? Puede no ser la fantasía que realmente estás buscando. Y al hilo de eso quería hablar de una película que fue un fracaso a nivel de que no se hicieron secuelas de la misma, pero que creo que es una buena película, que creo que alguno de los dos la tenéis también apuntada y la hemos mencionado aquí antes, que es la película de La Brújula Dorada, que me parece una película muy entretenida y además muy digna, sí. Y además me parece una película que no tiene estas cosas de las que he hablado antes, precisamente, de problemas de ritmo. Es una película que tiene un Oscar. O sea, hay que decirlo. A efectos visuales. Y bueno, hay que tenerlo, ese Oscar. Y me parece que además, por el igual tenía a Spider-Man 3 o una de Piratas del Caribe, Piratas del Caribe en el fin del mundo, igual era ese ahora, Oscar, te lo digo ahora mismo. Mira, estaba compitiendo con Piratas del Caribe en el fin del mundo y con Transformers. Pues ya es, porque Transformers era lo que tiene. Sí, y a mí me parecía que además era una película que enfocaba bien el drama, porque he visto que dentro de los topics le meten dentro de cine familiar, pero no, o sea, pienso en El aprendiz de brujo o pienso, por ejemplo, en Percy Jackson, ¿no? Y este tipo de películas, y las veo como más familiares que esta. Esta como que tiene ahí una parte también cuando a ella la entre comillas raptan y está allí y tal, que es una parte un poco, vamos. Sí, no había una parte que no. Sí, no sé, había una parte con unos osos que se empezaban a dar bien, pero bien, y quiero decir que el nivel de violencia dentro de un supuesto cine familiar era bastante más elevado de lo habitual. Bueno, y la serie está muy bien, ¿eh? Sí, ese iba a decir que no, yo La materia oscura la tengo pendiente, pero sí que han hablado, bueno, ya has dicho que está muy bien, y hablan en general muy bien de ella, entonces... De hecho, os digo una cosa, que luego hay algún capítulo de la segunda temporada que baja un poco, la serie ya está terminada, por cierto, son 3 temporadas, son 23 episodios, y
pero tengo que decir que la primera temporada de La Materia Oscura es un temporadón, ¿eh? O sea, lo digo Seriote. porque... ¿El qué? Seriote. Sí, o sea, después baja un poco, pero la primera temporada, joder, hay capítulos que acaban y dices, cuidado. Dame más. Sí, 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 exacto. O sea, voy al siguiente. Además, repito, que es que, claro, al ser cosas de fantasía, tú las buscas porque buscas un entretenimiento más concreto. No buscas una película de coches, no buscas una... Buscas, ¿no? Magia, fantasía, que funcione ese universo, que te guste. Porque, claro, luego, por ejemplo, ves de Amor y Monstruos y el universo está muy guay, pero es que no hay nada más. En cambio, en esta His Dark Materials, ¿no? La serie de la brújula dorada, de la materia oscura, que se llama, es que tú ahí tienes unos personajes muy bien interpretados, un ritmo muy correcto de la serie, unos efectos especiales muy buenos, y se nota ahí la marca y la mano de HBO, ¿no? Se nota un montón. Entonces yo recomiendo mucho por lo menos tirar con la primera, que es muy buena, es de 8 la primera temporada, luego baja un poquito y se hace algo algo más rutinaria, es como que vuelves un poco a puntos muy parecidos, pero la primera temporada, ¿no? Como redonda y tal, está muy bien y creo que es... Sí, Creo que... yo de la brújula morada, la brújula morada, gran, me pasó un poco lo que hemos comentado antes de que, claro, como te lo han vendido más como una fantasía familiar, te choca bastante y yo he tenido una sensación parecida recientemente en el cine cuando ha salido, a ver, lo diré bien, Balada de pájaros, cantores y serpientes. Pues se supone que también es una saga juvenil y escenas que dices, pues es que esto es terrorífico, esto me lo metes en una historia de posguerra o algo así y me entra perfectamente ver empalamientos de personas y esa entonces, claro, tú piensas en alguna ocasión, J.K. Rowling cuando hizo las de Harry Potter dijo, quiero que los lectores crezcan a la vez que la saga. Y Susan Collins, la de los Juegos del Hambre, parece que dijera lo mismo 10 años después y dice, vale, el que tenía 14 ahora tiene 24, pues venga, ya le meto ahí de todo y tal. Entonces, no sé, como que choca en una saga que se supone que es de una estantería, de repente meterte algo que ya no solo gráficamente, sino asumir todas las cosas requiere mucho más que una edad de 12 años o lo que puede ser el young adult, los jóvenes lectores de adolescentes. Vale, ¿queréis seguir hablando de fracasos? ¿Decimos alguna otra mayores? Yo no tengo apuntado ninguno más, así que si queréis decir algo alguno Bueno, vosotros. sí, creo recordar que Warcraft de Duncan Jones Claro. fue un fracaso tremendo. Que a ver, yo, la verdad es una película, vale, vienes de Duncan Jones, viene a hacer Moon, código fuente, tiene unas expectativas altísimas. Yo no he jugado nunca al World of Warcraft, pero bueno, quiero decir, es universo de fantasía y demás. Entonces, venga, vamos a ver la película independientemente de que no sepa nada del juego. Realmente la película tampoco creo que esté tan mal, solo que se nota mucho que, bueno, como lo que dicen ahora de Napoleón, ¿no? Es decir, que es una película que está cortada. Es decir, que es una película que dura 2 horas, en este caso Warcraft, y según Duncan Jones era una película que su metraje final eran de casi 4 horas. Entonces, claro, eso no lo puedes llevar a cines. ¿Y cómo grabas eso? Es que es lo que tampoco entiendo. ¿Cómo te aceptan un guión de 240 hojas para... A ver, yo lo entendería si, pues como ahora ha hecho Ridley Scott, que ha rodado 4 horas y 10 minutos de Napoleón, y han dicho, bueno, para cines recortas hora y media de película y te quedan 2 horas y media, pero Apple, en este caso, va a coger y en un futuro cercano va a estrenar la versión de 4 horas de Napoleón. Pues si hacen eso, si con Warcraft hacen eso, si en estos momentos, la película es del 2016, si hubiésemos tenido ahora una versión de 3 horas y media de Warcraft, pues sería comprensible, ¿no? Pero
quiero decir, sería comprensible que le diesen luz verde a rodar todo eso, ¿no? Pero claro, luego la película que llega, tú notas que la narrativa falla, pero porque el montaje está... o sea, hay elipsis rarísimas, hay escenas en las que están en un lado, en un punto del mapa y de repente la escena siguiente están a 500 kilómetros y claro, te tienes que tragar que el tío ha llegado rapidísimo a ese sitio, ¿no? Porque es un mago, lo que sea, pero quiero decir que no hay una información muy precisa ni concreta de lo que ha sucedido en ese espacio, entonces estás un poco perdido. Y yo creo que es el problema que tuvo esa película, más allá de su calidad a mayores, no técnica y tal, el montaje despedazado que ha tenido. Pero es eso, que fue otro fracaso bastante, que de hecho iban a hacer más secuelas y no han hecho nada más. Vale. A mí me ha venido otro fracaso que, bueno, tiene que ver con las historias de Merlín y Arturo, que al final de fantasía son de las que más versiones se han hecho, que es bastante reciente, El niño que pudo ser rey, en el que las figuras de Arturo y Merlín y toda la corte pues eran unos niños de 12, 15 años, que fue un fracaso tremendo, o sea, costó más de 50 millones y no recaudó ni 30, y que también me parece que es una película que tú en general la ves y tiene carencias, pero que tampoco es un bajón enorme con respecto a lo que hizo, o sea, sí que ves como que es una película que dura 2 horas y dices, pues igual una película de estas no tendría por qué durar 2 horas. Es como me pones este estándar y no me has sembrado como para que tenga este tiempo, entonces yo después de eso ya me he dormido un poco, pero bueno, al final dar ese contexto artúrico dentro de un Reino Unido del siglo XXI, cómo invocan a la espada Excalibur desde la bañera, porque vale cualquier sitio que haya agua. Yo creo que es una película que tiene momentos puntuales que están entretenidos, pese al enorme fracaso que fue. Bueno, pues yo ahora quería mencionar un momento la figura de Doctor Extraño en general y mencionar, aparte de las películas que ya las conocemos, mencionar un capítulo de la serie What If para aprovechar y recomendar What If, que pasaría así, ¿no? Y todos los capítulos son cortometrajes de animación. Entrando en este rollo del multiverso, pues qué pasaría si se hubiera producido otro evento en vez del que pasó en las películas canónicas de Marvel, para recomendar el capítulo de qué pasaría si el Doctor Strange perdiera el corazón en lugar de las manos, que está muy bien y la verdad que el personaje gana mucho en esta serie porque vuelve a aparecer posteriormente en 1 o 2 capítulos aparte de la misma. Y bueno, que la verdad es que son un poco las películas de Doctor Extraño un poco oasis, ¿no? Ahora mismo dentro de Marvel, por lo menos ahora mismo, igual antes no lo fue tanto, aunque la primera sí que tenía, claro, un rollo estético que no habíamos visto antes con este tema de las realidades y que también no deja de ser una magia bastante distinta a como la solemos ver a nivel de Más poderosa también. sí, y de lanzar hechizos, ¿no? No sé si os acordáis en la primera que había una cosa que era la dimensión espejo. Entonces, pues iban, ¿no? Iba uno que iba caminando por un lado por unas escaleras, en el otro sitio estaba desde otra perspectiva, tal. Y eso era bastante curioso de ver. O sea, Sí. era Yo creo que magos como Gandalf te decían que gracias a su profundo conocimiento podía extraer algunas partículas de fantasía y llevarlas a su mundo, y aquí directamente te exponen los mundos a los que es capaz de llevar el Doctor Extraño alguna cosa o así, y por eso es tan sorprendente. sí, y además es que ahora que has dicho Gandalf, yo cuando vi los estas del Señor de los Anillos,
recuerdo que a la hora de comentar cómo hacer el personaje de Gandalf, Peter Jackson decía que odiaba las películas de magos en las que los magos tiraban ahí rayos y tal, ¿no? Como que le gusta más ser como un tema como más, yo creo que enfocarse más en la sabiduría del mago. O eso me parece a mí, no tanto en la fisicalidad de sus hechizos y tal, y lo pomposo, lo bonito, feo que pueda quedar. Y en Doctor Extraño es un poco lo contrario, porque vence la estética y tampoco hay un discurso muy grande en cuanto al contenido de los hechizos. Puedes entender que él es listo porque te está demostrando continuamente que es muy listo, pero como también es chulo, pero es carismático, pues dices, pues tira para adelante con los fuegos artificiales. Es como que junta muchos ingredientes para que digas, venga, pues tal. Y bueno, el Doctor Extraño sería la parte masculina de magia que hemos visto hasta ahora en el universo Marvel, y la Bruja Escarlata la femenina. ¿Qué pasa? Porque cuando hemos dicho un poco qué se nos ocurría hablar, según las películas en las que nos inspirábamos, veíamos que había algunas de magia y otras que era de brujería, cuando en verdad es lo mismo. Y de verdad la única diferencia que puede haber entre la brujería y la magia es la percepción de la religión, igual, y que veía a las brujas como algo malo. Yo creo que es lo único que realmente puede suponer una diferencia, porque a la Bruja Escarlata, a ver, no la vemos poner nombre a la mayoría de sus hechizos, pero es que está haciendo lo mismo prácticamente, o incluso bastante más por momentos. Entonces, sí, es verdad que el concepto de brujo sí que se suele atribuir a magos malos, porque, por ejemplo, me viene a la mente una película que se llama Warlock el Brujo. No es Warlock el mago, es Warlock el Brujo, porque el propio Warlock es un villano. Sí, es verdad. Gandalf es un mago, no es un brujo. Sí que es verdad que, por ejemplo, Saruman es el mago Saruman, no el brujo Saruman. Ahí sí que creo que no lo llaman en ningún momento brujo. Mira a Geralt. Geralt es un brujo, pero porque también Geralt es como un poco como que no termina de ser un héroe como tal, ¿no? Claro, sí. Yo creo que sí que va por ahí, de como Witcher. vocaciones también, ¿no? Paganismo, tal, no sé qué, como tocar el lado más oscuro de la magia. Claro, yo creo que va por ahí, porque luego en Harry Potter eso se lo pasan por el forro, porque directamente es una distinción entre el femenino y el masculino. O sea, en Harry Potter las mujeres son brujas y los hombres son magos. Claro, pero que es así, que encima cuando las ves en inglés es así también. ¿Sabes? En plan, no le dicen maga a una mujer ni brujo a un hombre, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que va por ahí, por el tema de eso, invocar, tocar un poco con la oscuridad y tal. Sí, y bueno, es que en verdad, dicho Doctor Extraño, La Bruja Escarlata, más o menos las películas que, de hecho, una de las mejores es la que hacen en común, y por cerrar un poco con Marvel y tal, yo sí que querría, no sé si nos va a dar tiempo para mucho más, pero dentro del terreno de la animación, al menos 2 películas de Ghibli, El Castillo Ambulante y Cuentos de Terramar, el concepto de la magia que hay en esas películas, que sobre todo en El Castillo Ambulante yo creo que es bañarnos a todos de un sentimiento de fantasía total. O sea, yo a los 5 minutos de empezar esa película, cuando veo que caminan por el cielo, yo estoy ya emocionado porque me está transmitiendo una felicidad el ver que algo es único y que es irrepetible, que me parece en el caso de esa película precioso. Y en Terramar me parece que está un poco más pegado al tipo de magia que decimos de Gandalf, de la sabiduría y de conocer las palabras
y a ver si en un futuro hay una buena adaptación de estas historias, porque son muchas historias, las hizo el hijo de Miyazaki y en sus propias palabras se arrepiente de haberlas hecho porque no estaba listo para hacerlas. Bueno, y porque le Y cayó una reprimenda del padre bien gorda también. pero se la pagó el padre, así que en cierto modo el padre le dijo, la vas a cagar, pero asumo yo los gastos. Eh, Y y dime, di, Oscar, di. es que sí que también quería decir de una serie que ya tiene un tiempo, pero que recuerdo que me gustó mucho el concepto que tenía, que era la de Zatchbell, que no tenía de primeras un magos, pero sí que llegaban como unos libros de conjuros a los personajes protagonistas y una vez adquirían el libro aparecía como un personaje, un niño, que era el que ejecutaba los conjuros cuando el mago los nombraba y había una especie de batalla por la supervivencia entre 100 personas que habían conseguido 100 libros cada 100 libros y bueno, que esta Zatchbell sí que me parecía una serie que yo guardo buen recuerdo de ella en mi infancia. Pues yo simplemente recomendar, mi última recomendación son los mm, episodios cortos, bueno, bueno, sí, cortometrajes, mediometrajes de La Casa Árbol del Terror de los Simpson, porque algunos contienen magia, también hay, no sé si había alguno también que había cyberpunk y tal, y obviamente la mayoría centrados en el tema del terror, pero quería recomendarlos en exclusiva, no la serie entera, sino esos muy bien. Y a mí me había salido antes justo uno, que era el 12, que era precisamente como de, de una especie de maldición, una maldición gitana o algo así, a la que se tenían que enfrentar. Así que sería un poco de brujería también, otra vez. Mm. Bueno, yo también quería recomendar un par de películas que tienen pues el subgénero de brujería también. Creo que poco conocidas. Una es El sello de Satán, que es una película del 1991 que dirige Martin Campbell, que posteriormente dirigió dos películas de James Bond, GoldenEye, con Pierce Brosnan y Casino Royale, con Daniel Craig, que es una película que sigue es cine negro, ¿no? Mezclado con brujería y tal, que sigue a H.P. Lovecraft en busca de del Necronomicon, ¿no? El libro de los muertos, que creo que era una película bastante agradable. Y encima recuerdo que tenía como unos efectos prácticos también muy, muy bien conseguidos y tal, y ese aroma cine negro que por lo personal tanto me gusta, que además es una película que el protas es Fred Ward, que si habéis visto Temblores, era el coprotagonista con Kevin Bacon de aquella película, y también teníamos a Julianne Moore en aquella peli, a Clancy Brown, el villano de Los Inmortales, de la que comentamos algo hace un rato. Y luego otra peli que es esta del sello de Satán la tenéis en HBO y en Filming. Y luego hay otra que es ya más cercana, del 2019, que se llama Madre Oscura, que si habéis visto, os acordáis de Noche de Miedo, la película dirigida por el otro Tom Holland, ¿no? El Tom Holland director, una película de vampiros de los años 80. Pues digamos que es la misma premisa, solo que con una bruja. Es decir, hay un niño en una casa que de repente ve que en la casa la vecina es una bruja, entonces empieza como a investigar un poco, que creo que era una película que también tenía ese punto inquietante, y al contrario que Noche de Miedo, que alternaba el horror con la comedia, esta ya era más terror puro y duro. Tampoco estamos hablando de una gran película, pero creo que sí es una película a reivindicar, que la tenéis en Prime. Y eso, esas dos películas, por si las queréis ver. Pelis de muchas épocas, hemos dicho. Yo también, mira, no la había dicho, pero como hemos empezado un poco más tarde, al final voy a hablar de ella, que es Wizards, una película que está en YouTube para ver, que es una película de hora y cuarto de Ralph Bakshi,
que es una película en la que estaba todavía, creo que es del 79, si no me equivoco, y todavía estaba muy presente la Guerra Fría. Entonces, esta historia básicamente propone que hay un mundo de fantasía. Dentro de ese mundo de fantasía con magos hay un holocausto. Entonces, existe una parte del mundo en el que los magos siguen siendo como es y otra en la que los magos han mutado y hay como una batalla de miles de años entre esas dos estirpes. Es una película que tú la ves y te puede parecer muy predecible, pero yo creo que consigue que algo que parezca impredecible te parezca inevitable, en el sentido de que vas viendo que tiene una tristeza y una decadencia en prácticamente todo lo que ves, que a mí es una película que se me quedó muy grabada y al final es magia pura contra magia mutada de Ralph Bakshi, que bueno, es uno de los animadores, yo creo que de los nombres propios estadounidenses de animación, es de los más conocidos o de los más importantes que ha podido haber hoy día, que no dependía de Disney o de Pixar o de nada. Su nombre es el que tira un poco de todo. Entonces, pues bueno, creo que quedamos en hablar en un futuro programa de los magos que hacen trucos y no de los que lanzan fuegos artificiales por una varita. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias, Dani y Iván, por estar una semana más. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un beso. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Pues habéis escuchado el programa El Taquillero, aquí en Grupo Radio Cómplices, ya sabéis, miércoles a las 7 de la tarde. Y como no, simplemente deciros que vale la pena escuchar porque os vais a enterar de todo, siempre gracias a Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda. Desde Grupo Radio Cómplices, muchísimas gracias y volvemos el miércoles que viene con más información. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.